Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Prado, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM y coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM. Para empezar, quiero recordar qué es el suelo. El suelo es un cuerpo natural, resultado de un proceso lento de interacción entre diferentes factores, como son las rocas, los sedimentos, el clima, la topografía y la actividad de los organismos. Es un proceso muy lento. Sabemos que para que se forme un centímetro de suelo se requieren de por lo menos, cientos de años. Es decir, es un recurso no renovable en tiempos de vida humana. La importancia del suelo es la multiplicidad de sus funciones. Del suelo obtenemos el 95% de los alimentos que consumimos. Además, obtenemos de él fibras, minerales, materiales de construcción, y es el albergue de un cuarto de la biodiversidad del planeta. Es decir, el suelo constituye una reserva genética de fármacos y es el medio en el que se llevan a cabo los ciclos de nutrientes o ciclos biogeoquímicos. Además, el suelo captura gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, por ejemplo, y esto hace que tenga un rol muy importante en la regulación del clima. Además, el suelo forma parte indispensable del ciclo hidrológico, filtra y almacena agua, lo que constituye un aliado indispensable para las poblaciones en eventos de sequía e inundaciones. Como vemos aquí, el suelo es el soporte de toda infraestructura. Además, el suelo es el archivo arqueológico y geológico del planeta. ¿Qué pasa con el suelo en México? Que más de la mitad del territorio nacional está degradado. Y esto por las actividades humanas. Tenemos entonces que hacer visible al suelo, sensibilizar a la población, crear conciencia sobre la biodiversidad que tiene el suelo, cuidarlo de manera sostenible, evitar su contaminación y contribuir en su gobernanza. Pienso que Stratum se suma a la tarea de hacer visible el suelo. Stratum nos invita a ver lo que sucede con el recurso cuando tomamos una mala decisión en, por ejemplo, urbanizar de forma acelerada y sin planeación una ciudad. En la Cuenca de México, por ejemplo, que es lo que nos muestra Stratum, tenemos a grosso modo dos tipos de suelo. Dos tipos de suelo con base en el uso que se le da. El uso para desarrollo urbano, que es lo que queremos representar aquí, y el suelo de conservación localizado en el sur de la Cuenca de México. La urbanización se está expandiendo hacia los ecosistemas naturales, en el caso de la Ciudad de México, hacia el suelo de conservación, provocando la reducción de los ecosistemas naturales, del suelo de conservación, incluso la reducción de tierras agrícolas y provocando con esto la pérdida de los servicios ecosistémicos que el suelo de conservación nos brinda. Para la Ciudad de México, el suelo de conservación representa la zona de infiltración que recarga el acuífero. Nosotros obtenemos el agua potable, el 70% del agua potable del acuífero, entonces es algo muy grave. El suelo de conservación es la superficie que secuestra el carbono, el dióxido de carbono atmosférico para regular el clima. Lo estamos perdiendo al afectar el suelo de conservación. Además, por supuesto, que es la zona donde viven especies animales y vegetales muy importantes también para el ecosistema. Entonces, volviendo a Stratum, a eso nos invita, a reflexionar en lo que está pasando con nuestros suelos, a entender que cuando agregamos esta capa de concreto, sellamos por completo el suelo y todas las funciones que nos brinda. Así de importante me parece esta apuesta de Stratum para invitarnos a la reflexión. Decíamos al principio que la formación del suelo es un proceso en el que intervienen varios factores. El material que le da origen al suelo, que de forma natural es una roca madre o unos sedimentos, este material que le da origen puede cambiar. Puede ser también un material
de origen tectónico, de origen urbano. Esto me remite un poco a los tecnosoles. Los tecnosoles son suelos que se forman a partir de materiales urbanos, de desechos urbanos. Y con esto quiero decir que el paso del tiempo puede, claro, ser un factor clave para que estos materiales también se transformen y se conviertan en suelo, por supuesto, ayudados por la vegetación. Los organismos, la vegetación y el clima están actuando en estos materiales y con el tiempo se observaría un tecnosol, un suelo generado a partir de estos materiales. Para dar un uso sostenible al suelo, es decir, un uso en el cual conservemos sus características físicas, químicas y biológicas, de tal forma que el suelo pueda seguir cumpliendo sus funciones, es necesario que varias miradas se vayan sobre él para tomar decisiones. Y en este sentido me parece que Stratum atrae un público que generalmente no mira al suelo. Y eso suma a la multidisciplina en observar, en evaluar y cuidar al suelo. Bueno, mi primer impacto como ingeniera que soy es ¿dónde empieza esto? O sea, ¿por dónde voy? Incluso llegué a una puerta, me moví a otra y dije, creo que esto es como un ciclo. Puede empezar donde sea y lo voy a recorrer así. Entonces hice un recorrido sin leer la descripción, tratando de entender por mí misma lo que pasaba y sí, identifiqué como que la resiliencia del suelo y de las plantas estaba ganando terreno de este lado. Y lo testarudo del ser humano estaba ganando terreno de aquel lado. Entonces dije, bueno, de esto se trata, de ver cómo estamos sellando al suelo y con ello a sus funciones, y de ver cómo una parte, la resiliencia natural, hace que vuelva a brotar. Después leí la sinopsis y dije, sí, creo que sí lo entendí bien. No, bueno, está muy clara, muy bonita, me gustó mucho, pero sí, bueno, volviendo a tu pregunta, la primera impresión fue esa. ¿Y esto por dónde empieza, no?